Safety ya te da la bienvenida al curso virtual de bioseguridad COVID-19. Mi nombre es Carolina Ávila Coral y esta es la clase número 12 del curso. Si quieres saber más sobre el curso, te dejo la información en la descripción del video. Y si quieres ver desde la primera clase, acá te dejo el enlace. En esta clase número 12 vamos a hablar de normas obsoletas o normas que fueron expedidas en el marco de la emergencia sanitaria que se ha dado en Colombia, pero que por diferentes motivos se consideran desaparecidas. ¿Cómo así que obsoletas y desaparecidas? Bueno, vamos a ver 5 normas que se encuentran en esta categoría. Recordemos que la obsolescencia se da cuando la norma no hace parte de la realidad social, económica, cultural, política o tecnológica del país. Vamos a ver cuáles son las normas que podemos considerar ya derogadas, que podemos sacar de nuestra matriz legal, teniendo en cuenta este criterio de depuración normativa. Vamos a recordarte, no lo olvides, esto es un 69. Te voy a mencionar lo que dice la norma, te voy a mencionar lo que dice el criterio de depuración normativa y la conclusión que hemos sacado en Safety Ya, como si estuviéramos viendo ese 9. Pero es posible que en otros medios encuentres el 6. Al final todos buscamos lo mismo, mitigar los factores de riesgo biológico generados por el SARS-CoV-2. Así que comencemos. Primera norma. La primera es la Circular 11 de 2020. Esta circular fue una circular conjunta entre el Ministerio de Comercio y el Ministerio de Salud, expedida el 10 de marzo de 2020, que tenía eventos de alta afluencia público. Entonces, determinaba unas condiciones especiales que deberían cumplir los eventos de alta afluencia público. Pero resulta que 2 días después salió la resolución 385-2020 que declaró la emergencia sanitaria. Y esta resolución, en su texto original, suspendía los eventos con aforo de más de 500 personas. Es decir, 2 días después, la realidad del país era diferente. Ya no podíamos tener eventos de más de 500 personas. Y algunos dirán, no, pero es que 400 sigue siendo un evento de alta afluencia al público. Pero resulta que poquitos días después, el 17 de marzo, salió la resolución 450-2020. Esta resolución modificó el numeral 2.1 de la resolución 385, que era la que había declarado la emergencia sanitaria. Y ya dice, se suspenden los eventos con aforo de más de 50 personas. Así que ahí no nos queda ninguna duda, la realidad del país habían cambiado y ya eventos de alta afluencia al público pues no se podían desarrollar. Por lo tanto, la circular 11 pues se encontraba obsoleta, no correspondía a la realidad del país. Pero si te quedaron dudas, no olvides que el 22 de marzo, es decir, 12 días después de expedida esa circular, salió el decreto 457-2020 que ya determinaba una cuarentena nacional, es decir, nadie podía salir, mucho menos iban a haber eventos de alta afluencia al público. Por todo esto, pues consideramos que en marzo quedó derogada por esta condición de obsolescencia la circular 11 de 2020. Si todavía la tienes en tu matriz legal, posiblemente, pues la puedes eliminar. Vamos entonces con la segunda norma. La segunda norma que sufre de obsolescencia es la circular externa 002 de 2020 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Esta circular fue expedida el 24 de marzo del 2020 y establecía que no se deberían utilizar huelleros físicos o electrónicos. Entonces, nada de uso de huelleros ni físicos ni electrónicos. Ahí pues vamos a encontrarnos con dos situaciones. Una es que los huelleros, digamos de tinta, donde uno pone el dedo para la tinta y ponerla en un papel, pues esos huelleros de tinta normalmente tienen un componente de alcohol. Y si ustedes recuerdan la clase que vimos de la COVID-19, hemos visto que esta enfermedad la generaba un bichito que era el SARS-CoV-2. Y este bichito es chiquitico y delicadito. Con agua y jabón se muere. Ahora imagínense con el alcohol de la tinta. Pero entonces nos quedan ya los equipos biométricos donde uno pone pues la huella para hacer un proceso de validación de su identidad. Pues resulta que estos equipos van a tener unas referencias en normas muy importantes. ¿En cuáles? En la resolución 666 que fue expedida un mes después de la circular de la Superintendencia de Industria y Comercio.
Aquí la resolución 666 nos dice, en el anexo técnico, en el numeral 3112, que se debe lavar o higienizar las manos después de usar equipos biométricos o elementos para toma de huella dactilar debido al riesgo de transmisión del virus en esas actividades. Entonces la 666 nos decía, mire, si se va a usar, pues usted tiene que lavarse las manos. Lo que pasa es que la misma resolución también nos decía que se deben eliminar los sistemas de control de ingreso por huella e implementar sistemas alternos. Entonces uno dice, ¿cómo así? ¿Me debo lavar las manos después de usarlos o los debo eliminar? Bueno, pues es que la resolución continúa diciendo, si no es posible establecer mecanismos de desinfección frecuente del dispositivo y de desinfección de manos luego del registro. Entonces, si no es posible eliminar el uso de ese elemento, pues entonces establezca mecanismos de desinfección tanto del dispositivo como de las manos. Entonces nos permite tenerlo, no lo recomienda, pero nos permite tenerlo. Entonces ahí ya empezamos a tener una condición del conocimiento que se tenía en su momento de la enfermedad y del virus, que el Ministerio de Salud en su resolución 666 dice, no, sí se puede, no lo recomiendo, pero sí se puede, y si los va a tener, pues desinfecte. Entonces, ¿por qué se da esta situación? Recordemos que el decreto legislativo 539 de 2020 fue expedido para decir, oiga, aquí en materia de bioseguridad quien manda es el Ministerio de Salud y las demás entidades deben hacer caso. Entonces, por donde lo miremos, ya el conocimiento que se tenía del virus, ya esta importancia que tiene la resolución 666 que fue expedida con el Protocolo General de Bioseguridad, pues cambia las condiciones que se estaban viviendo en ese momento en el país y sobre todo el conocimiento científico que se tenía de este virus. Si la resolución dice que sí se pueden tener, aunque no lo recomienda y haga desinfección, pues ya consideramos que esta circular externa 002 de la superintendencia que decía no use para nada huelleros, pues ha quedado obsoleta, ya basado en la realidad y en el avance científico. Por lo tanto, circular externa 002 de 2020, si ustedes la tienen todavía en su matriz, eliminada, la sacan de ahí porque esta ya se considera derogada por obsolescencia. Vamos entonces con la tercera norma. Resulta que la Superintendencia de Industria y Comercio sacó la circular externa 010 en octubre del 2020, como 6 meses después, prácticamente con el mismo texto que había sacado en la circular 002, no uso de huelleros físicos y electrónicos. Bueno, no se entiende por qué, porque ya era clarísimo que la 666, aunque no los recomendaba, los permitía. Pero entonces vámonos un poquito después, y es, si a usted le quedó dudas, si usted igual incluyó en su matriz la circular 010 y todavía la tiene, porque fue posterior a la 666, pues recordemos que en el año 2021 fue expedida la resolución 777. Y esta resolución 777 mantiene el elemento de lavar o higienizar las manos después de usar equipos biométricos o elementos para toma de huella dactilar, y también mantiene que se debe realizar la limpieza y desinfección de equipos biométricos después de cada uso. Pero en ningún momento ya los prohíbe, ya esa palabra de elimínelos, si no los puede eliminar, haga tal cosa, no, eso ya no está, porque ya lo que conocemos hoy, la realidad científica, lo que se ha descubierto, pues con la limpieza y desinfección de los equipos y de las manos es suficiente y no afectamos pues algunos temas de seguridad que se veían manejando a través de esos equipos. Así que si tienen todavía la circular 10 de 2020 de la Superintendencia de Industria y Comercio o en su empresa no están usando los equipos biométricos, pues esta circular se considera derogada por obsolescencia porque la realidad que tenemos hoy es diferente y usted puede volver a instalar equipos biométricos en su organización. ¿Qué es lo importante? Tenga al lado del equipo un gel, sí puede ser un gel, un alcohol glicerinado, un gel antibacterial, ¿para qué? Para esa limpieza de las manos. Y en su programa de orden y aseo garantice que hay una persona asignada para estar con frecuencia pues limpiando estos equipos biométricos. Eso debería quedar en nuestro programa de gestión del riesgo, deberían ser actividades que tenemos que realizar y dejar evidencia de su cumplimiento. Vamos entonces ahora a hablar de normas que se consideran derogadas en estos criterios de depuración normativa que estamos analizando por desaparición de las disposiciones que dan fundamento jurídico para la existencia de la norma. Recordemos que todas estas normas que nosotros analizamos pues tienen un considerando, que es la sustentación, la justificación que da la entidad para expedir la norma. Y esos considerandos pues
basan en normas de mayor jerarquía normalmente que dan lugar a la expedición de una nueva norma. Entonces, cuando esos elementos de mayor jerarquía quedan derogados, pues todo lo que se dispuso a partir de ellos, pues queda derogado. ¿Por qué? Por desaparición de las disposiciones que dan fundamento para la existencia de la normativa. Vamos a ver dos normas que están en esto. Vamos con la norma número 4. La norma número 4 es la circular conjunta 5 de 2020. Resulta que el Ministerio del Transporte y el Ministerio de Vivienda, pues, determinaron unas directrices sobre mudanzas. ¿Por qué determinaron estas directrices? Porque el 22 de marzo había salido el decreto 457, que era la cuarentena nacional. Entonces todo el mundo estaba guardado, pero habían unos casos donde la gente necesitaba mudarse. Entonces habían sacado esas directrices para decir, bueno, en qué condiciones se podía realizar una mudanza en estos momentos de encierro total que vivía el país, porque era la situación que se estaba viviendo en ese momento. Pero resulta que el decreto 1168 de 2020 ya quita ese aislamiento obligatorio y empieza a partir de septiembre de 2020 el aislamiento selectivo con distanciamiento individual responsable. Es decir, ya no teníamos que estar encerrados, ya esa cuarentena general nacional, esas restricciones, esas excepciones, todo lo que se vivió entre marzo y agosto, pues ya no era la realidad que estaba viviendo el país, ya no habían restricciones. Usted, mientras cumpliera los protocolos de bioseguridad, se podía poner a hacer un traslado, se podía hacer una mudanza, pues cumpliendo las normas que ya existían. Es decir, que la realidad del país era diferente, ya no estábamos encerrados. Por lo tanto, se considera que esa circular conjunta 5 de 2020 que hablaba sobre las mudanzas, pues desaparecieron las condiciones que le daban origen a la circular. La circular se generó porque estábamos encerrados. Entonces había que regular cómo iba a ser una mudanza durante ese encierro. Pero a partir de septiembre de 2020, pues desaparecieron esos encierros obligatorios, por lo tanto ya a nivel de mudanzas, pues habían unos elementos asociados a los temas de bioseguridad, pero ya se podían realizar mudanzas. Entonces todo eso de la circular conjunta, pues ya no aplicaba a la realidad que estábamos viviendo de un aislamiento selectivo y por lo tanto esta circular, si todavía la tienen, que es muy común por ejemplo en matrices legales de conjuntos residenciales, pues ya la pueden quitar. Y vamos con la quinta. Y definitivamente, si tú has llegado hasta acá en este video, quiero enterarme de quién eres. Por favor, en los comentarios deja un emoticón de uno o varios elefantes. Si no encuentras el emoticón, entonces deja elefante. Haz referencia a los elefantes en tus comentarios. Voy a leer todos tus comentarios porque muchísimas gracias por haber llegado a este punto del video. Esta número 5 te va a encantar porque esta la he visto en muchas matrices legales recientes que he estado revisando. No olvides, deja en los comentarios del elefante y si te ha gustado este el video también dale like. Vamos con la circular 30-2020. La circular 30-2020 hacía aclaraciones sobre el trabajo remoto en mayores de 60 años. Entonces, ¿qué era lo que nos decía? Nos decía básicamente, igual la puedes consultar, la circular 30 lo que nos decía era, mire, si una persona tiene más de 60 años o una persona tiene comorbilidades, pues usted le tiene que dar trabajo en casa, no la puede mandar a trabajar. A los mayores de 60 años me los tiene aisladitos, guardaditos, trabajando en casa, no me les exija ninguna presencialidad, porque ellos pues tienen una alta probabilidad de llegar a una UCI o tener un final triste si se contagian de COVID. Entonces empezó con esa circular una protección muy importante a las personas mayores de 60 años y a las personas con comorbilidades. La realidad en ese momento era, eso era lo que se sabía, las cifras, lo que veíamos en Europa, eso era lo que estaba pasando en el mundo, las cifras lo que indicaban eran que los que más estaban muriendo y llegaban a UCI eran los mayores de 60 y los de comorbilidades, no había vacuna, no había nada. Entonces en su momento esa norma tenía un sustento legal basado en la realidad que estábamos viviendo en el país. Pero ¿qué pasó? En junio de 2021 salió la resolución 777-2021 y esta resolución es muy clara en el artículo 5. Esta resolución en su parágrafo dice: en las estrategias de retorno a las actividades de manera presencial se incluirán a las personas que en el ejercicio de su autonomía decidieron no vacunarse independiente de su edad o condición de comorbilidad. Les recomiendo darle una miradita al artículo 5 completo. Entonces, básicamente, ¿qué pasa? Que la realidad
hoy en el país es muy diferente a la que se estaba viviendo hace un año. La realidad hoy en el país es que ya pasamos por la etapa de vacunación, todas las personas mayores de 60 años y con comorbilidades ya tuvieron su vacuna y si voluntariamente decidieron no aceptarlo, pues van a su cuenta y riesgo y aquí vamos a volver. Entonces eso que decía la circular de tengamos guardaditos a los mayores de 60 años y a las personas con comorbilidades, pues hoy la resolución 777 nos dice no, aquí todo el mundo vuelve porque ya hicimos las vacunas, los protocolos, ya conocemos más. Así que ya ese tema de guardar a las personas mayores de 60 años y con comorbilidades, pues ya no es la realidad que estamos viviendo en el país. Por lo tanto, la circular 30 de 2020 está obsoleta. Y a través del criterio de depuración de obsolescencia, pues consideramos que está derogada. Si ustedes tienen en su matriz legal todavía la circular 30 de 2020, listo, la quitan porque eso ya no va. Espero que este video te haya gustado, no olvides darle me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita para que te llegue una notificación cada vez que publiquemos un nuevo video. No te pierdas las siguientes clases donde continuaremos con el módulo 2 de normatividad de bioseguridad expedida en Colombia y mientras tanto te dejo estos videos que pueden ser de tu interés.